hay una fuerte denuncia ya hace bastante tiempo de un dirigente joven muy importante de la coalición cívica contra Jorge Donofrio, el ministro de Transporte del gobierno de Axel Kicillof. Tiene que ver con las fotomultas, con el control vehicular, se denuncia lavado de dinero, se denuncia defraudación. Vamos a preguntarle todos los detalles al denunciante, que es Matías Joffe, presidente de la coalición cívica de Pilar. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ayer veía algunas notas que diste en otros medios y me Sí. interesó entrevistarte para que expliques bien, con pelos y señales, cómo es la denuncia que vos tenés contra Jorge Donofrio. Nosotros comenzamos a investigarlo a Jorge en el año 2020 Ujú. a raíz de una investigación que nos acercan, que se estaba haciendo en sede judicial en el juzgado de San Martín, sobre su mano derecha, que es Claudia Pombo. Claudia fue presidente del Consejo Deliberante de Pilar durante los últimos años del gobierno kirchnerista local. Ahora está en uso de licencia a raíz de todas estas causas, ¿no? Esta investigación que me acercan en el 2020 termina con una condena en el año 2021. Nosotros cuando empezamos a ver las testimoniales, analizar la prueba que se había presentado, ante la gravedad de lo que nos presentan, lo primero que hicimos fue manifestar desde el partido, con comunicados oficiales o presentaciones que hemos hecho ante el Ejecutivo o el Legislativo local. Nosotros pedíamos que la concejal Pombo se pida licencia por falta de honorabilidad para ejercer el cargo. A raíz de esto, comenzó lo que más nos llamó la atención. Fueron distintas amenazas, vinieron... Perdón, se está perdiendo la señal, Matías. Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? Sí, sí. ¿Vos me escuchás? No, acá se entrecortó una parte de lo que dijiste recién, Sí. la última, los últimos 10 segundos. Sí, que a raíz de esta presentación que nosotros hacemos, Sí. empiezan a surgir distintas amenazas. Te estoy hablando año 2020-2021. Las denuncias eran contra la concejal Pombo. Contra la concejal Pombo, que es la mano derecha de Jorge Donofrio. Ajá. Y es mano derecha Sí. porque, ¿en qué términos es mano derecha? Porque ella es Nosotros concejal y Jorge en la Donofrio es ministro de Transporte de la sí, provincia, ¿no? nosotros en la investigación que avanzamos a lo largo de este tiempo, terminamos descubriendo que en la gestión de Jorge Donofrio como senador, como diputado, o en este caso, en esta última situación, como ministro de Transporte de la provincia, Claudia terminaba siendo siempre como una especie de jefe de gabinete encubierta, en las sombras, digamos, sin un Ajá, nombramiento, a lo Santiago Caputo, te diría. claro. De hecho, lo gracioso en esto es que hay un edificio, me estoy adelantando un poco en la trama, ¿no? Pero hay un edificio que se encuentra que era de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 6, que estaba a nombre, el edificio estaba a nombre de una empleada doméstica de uno de los imputados de la causa. Bueno, en este edificio, Claudia Pombo tenía oficina. Ujú. Explícame cómo una concejal de Pilar tenía oficina en el Ministerio de Transporte de la provincia. Ah, era un edificio del Ministerio de Transporte. Sí, sí, claro, era seguridad vial de la provincia de Buenos Aires, que estaba dentro del organigrama del Ministerio de Ahora, Transporte comandado por Jorge Donofrio. ¿qué delito cometía Cecilia Pombo para haber sido Claudia. condenada? Claudia Pombo. Claudia Pombo, el primer delito por el que recibió condena que ahora, después de muchos años, fue ratificada por la Corte Suprema, se la condenó por peculado. Claudia Pombo manejó el registro automotor número 2 de San Miguel, tenía el sello del Banco Provincia y ella cobraba con el banco y obviamente nunca elevaba el dinero a las entidades que tendría que haber nada, ¿no? Ujú. Ella después, acá está lo que a nosotros nos llama la atención en los testimonios, que ella adjudica cierta patología psiquiátrica por la cual dice que, bueno, como estaba bien psiquiátricamente, habría cometido este tipo de delitos. Obviamente, una defensa muy triste, ¿no?
Bueno, claramente esto termina en condena en primera instancia. Ahora la Corte, en un fallo para mí triste, porque la condenó con una multa de 350.000 pesos, más 5 meses de inhabilitación, o 5 años, perdón, de inhabilitación perpetua al ejercicio de la función pública. Pero lo que nos llama la atención es esto, ¿no? Se ratifica la condena. Por otro lado, en otros carriles, ella está siendo investigada por administración fraudulenta, obviamente, fraude de administración pública, lavado de activos. Ella está siendo investigada actualmente como jefa de una asociación ilícita, o sea, por encima de Jorge Donofrio, que era el ministro de Transporte. Ahora, ¿cómo llegamos a Jorge Donofrio con Claudia Pombo? ¿Cómo llegamos a Jorge Donofrio? Bueno, cuando a nosotros nos vienen a pedir las reuniones para arreglar, para que nosotros bajemos la guardia, acá es donde nosotros conseguimos hacer la conexión. Eran concejales del PRO, de lo que antiguamente era Juntos por el Cambio, que me pedían reuniones con Jorge Donofrio y Claudia Pombo en una oficina que tenía Jorge acá en Pilar. Reuniones que nosotros descartamos en todo momento. Nunca aceptamos este tipo de reuniones, por el contrario, continuamos con la investigación. ¿Qué nos arroja esta investigación? Llegamos a encontrar que el ex yerno de Claudia Pombo estaba nombrado como director de de las BTV de la provincia de Buenos Aires. Él manejaba la caja de las BTV en la provincia de Buenos Aires. Encontramos a toda la familia de Claudia Pombo trabajando adentro del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. De esta manera empezamos a encontrar activos. Empezamos a encontrar que Jorge Donofrio utilizaba, por ejemplo, un Audi Q8, que solamente hay 10 en la Argentina, utilizaba un Audi Q8 que estaba a nombre de este ex yerno de Claudia Pombo, por ejemplo. Explíquenme cómo Jorge Donofrio, que en su declaración jurada declara tener $9.000, tenía un Audi Q8. Este mismo ex yerno tenía no lo tenía porque estaba en nombre, no lo tenía porque estaba en nombre claro, del yerno, utilizaba, claro. Lo utilizaba. Después tenían financieras que operaban en el exterior, que operaban también en la Argentina. Una de estas financieras está a nombre de un barra brava de Boca. Este barra brava de Boca tenía financiera dentro del Hotel Sheraton, al mismo tiempo tenía otra financiera en San Pedro, por donde también están con una demanda por el esquema Ponzi, que también salió en San Pedro, que hubo detenidos, allanamientos y demás, o sea, también están vinculados en esa trama. Encontramos negocios, una peluquería que también funcionaba dentro del Sheraton de Pilar, que esta peluquería se utilizaba para lavar el dinero que extraían del Estado. También encontramos una conexión entre la peluquería y la financiera, porque la peluquería cobraba, los empleados de la peluquería más bien cobraban los sueldos en la financiera, o sea, toda una trama bastante perversa. Pero todo eso lo encontraron, pero ¿cuál era el modus operandi o cuál era el delito que se cometía atrás de todas esas propiedades? Mira, porque no es solamente un hilo de corrupción el que se encontró, fueron varios. Claro. Uno, por ejemplo, era por contratos en la provincia de Buenos Aires, se contrataban empleados, estos empleados que eran de la peluquería, por ejemplo, te hablo de una unidad de negocio, ¿no? Empleados de la provincia de Buenos Aires cumplían funciones en la peluquería. Claudia Pombo tenía en su poder tarjetas de débito, iba al bingo de Pilar, retiraba el dinero y los empleados cobraban en la financiera Token Capital, que era del barra brava de Boca. Ahí tenemos una de las tramas que es, digamos, el chocolate de la historia. Después tenés chocolate otra trama. Por el chocolate, el por apodado el chocolate Rigó, que fue apodado Chocolate Rigó, que sacaba dinero, supuesto dinero de las, digamos, de los sueldos de supuestos empleados de la legislatura y lo elevaba a no se sabe dónde, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de esta trama que yo te estoy comentando, nos hemos encontrado de todo, desde punteros de barrio hasta gente
sin ningún recurso, a la que le hacían un contrato porque le pedían un DNI y de repente que estaban contratados y le sacaban hasta tarjetas de crédito y terminaban con deudas. Nos hemos encontrado casos como este, o un caso como una chica que se llama Mara Magdalena, que es hija de una madre de Plaza de Mayo, y la tenían contratada en el Senado provincial, por ejemplo, y por esta vía después la hacían cumplir funciones adentro de la peluquería. Cosas muy bizarras. ¿Y qué delitos configuran todos esos? ¿Lavado de dinero, administración fraudulenta, corrupción? ¿Cómo está, digamos, hoy encuadrado o tipificado la causa, digamos? ¿Cuál es la carátula de la causa? Mirá, son más de 10 delitos que se les imputan. Realmente es muy complejo porque estamos hablando de una red de corrupción que es enorme. Yo creo que esto formó parte de una de las cajas más grandes con las que financió campaña posiblemente a la provincia de Buenos Aires. Vos fijate el tamaño de la caja, que se generó claramente una ruptura o una disputa de poder por medio de la caja del Ministerio de Transporte entre Axel Kicillof y Sergio Massa. Porque hay que recordar que Jorge Donofrio fue designado por Sergio Massa, empezó a responder a Kicillof, Massa en esta maniobra le termina soltando la mano y hoy recupera la caja de transporte. ¿Quién recupera la caja? ¿Sergio Massa recupera la caja de transporte? Porque lo pone a Martín Marinucci, que es hombre de confianza de Sergio Massa. De Sergio Massa. Y Jorge Donofrio quedó desplazado, digamos. Sí. Jorge Donofrio, a raíz de estos escándalos, tuvo que renunciar en diciembre del año pasado. Claro, recuerdo, exacto. En diciembre del año pasado. Y ahora, ¿cuál es su situación procesal? ¿Está procesado? ¿Está imputado? ¿Está investigado? Ellos en este momento están imputados tanto en el fuero federal como en el fuero provincial. En el federal están siendo investigados por el Juzgado Federal número 2 de Campana, por lavado de activos, y son varios delitos que se los imputan, son cerca de 15 los imputados. Eso es el juez González Charbay, ¿no? Álvaro González Charbay, sí. Claro. En esta causa, obviamente, a la cabeza están siendo investigados Claudia Pombo, Jorge Donofrio. Estamos hablando que se han encontrado empresas en el exterior, propiedades, autos, camionetas, o sea, toda esta red comercial que te estaba planteando, la peluquería, las financieras, edificios enteros que se alquilaban y que fueron comprados a nombre de empleadas domésticas y que se le alquilaban al Ministerio de Transporte. O sea, es una red bastante compleja. Esta es una de las causas, la de lavado de activos, que tramita en el Juzgado Federal número 2 de Campana. En esta causa es donde, junto a Elisa Carrió y Pablo Oliveto, nos presentamos. En primera instancia realizamos una presentación ante UIF, CNB y Banco Central. La ratificamos en el Juzgado Federal de Campana y en la Fiscalía de Garganta, que es en Provincia de Buenos Aires. A raíz de esta presentación se dieron distintos allanamientos, tanto en el Hotel Sheraton de Pilar como en distintas financieras que nosotros fuimos marcando. Creemos que todavía falta mucho. Nosotros hicimos varias presentaciones de testigos que aún no fueron llamados. Hicimos varias presentaciones de otros comercios más a los que prefiero todavía no nombrar para no entorpecer ningún proceso judicial, porque estamos nombrando comercios que son fundamentales para la investigación, que todavía no fueron ni siquiera auditados. Entonces, me parece que acá es donde el juez Charbay tendría que acelerar un poquito estos procesos, porque claramente se les está dando mucho tiempo para apurar maniobras, que es lo que nosotros no queremos que suceda, ¿no? Que nosotros realmente queremos que pronto se llegue a la verdad. Y creo que más tiempo se le da a toda esta gente, más tiempo van a tener para seguir tapando, disfrazando o dibujando números. Y lo de Jorge Donofrio, ¿termina en Jorge Donofrio y en Claudia Pombo o
¿vos creés que sigue o puede tener vínculos con otros dirigentes políticos más altos o de otro vuelo, ¿no? ¿Actuaba por sí Mira, mismo o tenía... los trascendidos que nosotros tenemos de testimonios que fuimos tomando es que Claudia Pombo tendría audios que vinculan a Carly Bianco y a Axel Kicillof en toda esta trama. Lo que nos dicen, por eso para mí es fundamental que periten esos teléfonos y que se pida urgente la detención de Claudia Pombo, porque acá estamos frente a una persona que está amenazando testigos, que está amenazando denunciantes y le está diciendo a los funcionarios del Ejecutivo que si ella cae, caen todos. Ajá. Entonces, acá me parece que esta señora urgente se le tiene que dar una preventiva, se le tiene que pedir el teléfono, se tiene que peritar ese teléfono y se tiene que llegar a la verdad. Porque me parece muy, perdón lo que te voy a decir, Mariano, pero me parece muy tonto pensar que toda esta trama delictiva que estamos hablando, que es multimillonaria, solamente en fotomultas se habrían robado 150 millones de dólares por año. Solamente en fotomultas. Imagínate cuando hablamos de BTV, cuando hablamos de contratos truchos, ¿me entendés? Si dimensionamos todo el dinero que estarían manejando, es muchísima plata. Claro. Es muchísima plata. Si creemos que era solo para ellos, estamos con una visión muy naif de la historia. Claro, por eso te preguntaba, ¿no? Si a lo mejor tenía algún tipo de vinculación o estaba trabajando para alguien. ¿Vos sufriste amenazas? Sí, en este momento yo estoy amenazado. Hay un testigo que declaró en el juzgado de Charvay que Jorge Donofrio pagó para que me peguen un tiro. Esas son las palabras que utilizó este testigo. Además me tajearon las ruedas de mi auto en la puerta de la oficina. Fueron distintas situaciones que hemos vivido, por las cuales se me dispuso una custodia. En este momento tengo policías apostados en la puerta de mi casa, tengo custodios que me siguen a todos lados. Me cambió un poco la dinámica de vida, pero bueno, entendemos que son los gajes de las luchas que decidimos dar, ¿no? Bueno, toda nuestra solidaridad por eso, Matías, y bueno, suerte y adelante. Muchas gracias, Mariano. Te mando un gran abrazo y gracias por atendernos, ¿eh? Abrazo muy grande, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos, ¿eh? Era Matías Joffe, es denunciante de Jorge Donofrio, además es presidente de la Coalición Cívica de Pilar.